Buenas tardes, amados alumnos. Ahora vamos a recibir el curso de Cristología. Entramos a la segunda clase, recordándonos que estamos estudiando la naturaleza de Cristo. Vamos a poner la hora 12 y 16. 12 y 16, anotando por favor en nuestra separata. Y hemos entrado al tema de Hijo de Dios, que aprendemos acerca de este nombre que tiene el Señor Jesucristo, su deidad. Hemos aprendido la conciencia que Cristo tenía de sí mismo. Recordarán que Él tenía de sí mismo por lo menos dos conciencias, ¿verdad? Él estaba consciente de su propia identidad. Él sabía que Él era el Hijo de Dios y que había venido con una misión, la misión de estar siempre ocupado en los negocios de su Padre Celestial. También hemos aprendido las afirmaciones que Cristo hizo, asumiendo prerrogativas divinas como omnipresencia, poder para perdonar pecados y poder para resucitar muertos. También hemos aprendido la autoridad de Cristo. La Biblia nos enseña que Él tiene toda autoridad y potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Y hoy nos corresponde ver la perfección de Cristo. Bien. Entonces vemos en nuestra separata que ningún maestro que llama a los hombres al arrepentimiento y a la justicia puede evitar alguna referencia a su propio pecado e imperfección. En realidad, cuanto más santo es, tanto más lamentará y reconocerá sus propias limitaciones. Empero, las palabras y hechos de Jesús, hay o existe una ausencia completa de la conciencia o confesión de pecado. El Señor tenía el conocimiento más profundo respecto de los males del pecado, y sin embargo no cayó sobre su alma sombra o mancha alguna. Por el contrario, Él, el más humilde de los hombres, lanzó este siguiente reto: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Yo le invito a que busquen el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, verso 46. Este versículo es necesario observarlo para entender la perfección que había Jesucristo, que tenía nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 8 versículo 46 dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Miren, los judíos arguían que Jesús era culpable de pecado. Fíjese en el Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 18. Juan 5, 18. Él dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este versículo confirma que los judíos siempre buscaban la forma y manera de cómo hacerle daño a Jesús. Ellos buscaban la manera de cómo hacerle daño a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesucristo tenía pecado. Volviendo a San Juan 8, 46, entonces el Señor Jesucristo
muestra su verdadera santidad y Él lo demuestra. Él demuestra que tenía una pureza en su vida. ¿Ve? Por eso que Él dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Así es. Ahora pongámonos a pensar, solo alguien perfectamente santo y que goza de la más íntima comunión con el Padre podría pronunciar estas palabras. Sin embargo, los judíos no entendían y no comprendían, aunque veían evidencias, pero sin embargo él los seguían acusando de pecado ante los hombres de la tierra. Pero sabemos que ante la corte celestial, ante el consejo de Dios, Jesucristo no tenía falta ni pecado. Ahora vemos el testimonio de los discípulos. Nos dice nuestro estudio que ningún judío cometió jamás el error de pensar que Moisés era divino. Ni aun sus discípulos más entusiastas hubieran soñado jamás con atribuirle declaraciones como esta: bautizándolos en el nombre del Padre y de Moisés y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque comparando Mateo 28, versículo 19, tenemos la orden que Cristo dejó dicho: id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Así es. Entonces, jamás se dijo que Moisés tuviera tal autoridad o que los discípulos dieran testimonio de Moisés de esta manera. Y la razón es que Moisés jamás habló ni se comparó, ¿ve?, con ninguna divinidad. Por lo tanto, él no tuvo tal comportamiento, dando a entender que él procedía de Dios o que compartía su naturaleza. Por lo tanto, aquí también vemos un grupo de hombres caminando con Jesús. Y estos hombres vieron a Jesús en todos los aspectos característicos de su humanidad. Y sin embargo, más tarde, ¿cómo lo adoraron? Como divino. Cuando predicaron que su nombre era el poder para la salvación. Cuando invocaban su nombre, invocaban en oración. Vemos que Juan, el que se recostó sobre el pecho de Jesús, no vaciló en hablar de él como el eterno Hijo de Dios que creó el universo. Eso está en San Juan capítulo 1, del 1 al 3. Así también tenemos el relato, sin vacilación ni disculpas, el hecho de Tomás de adorarle y exclamar: Señor mío y Dios mío, que se encuentra en San Juan 20, 28. Pedro, que le había visto comer y beber y dormir a Jesús, que había estado consciente del hambre y de la sed que sufrió Jesús, él que le había escuchado orar, que lo había visto llorar, en otras palabras, había sido testigo de su humanidad. Más tarde, ¿qué le dice a los judíos? Que Jesús está a la mano derecha de Dios y de que posee la prerrogativa divina de impartir el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 33 y Hechos 2, 36. También les dice que es el único camino de la salvación. Hechos 4, 12. Que es el perdonador de los pecados. Hechos 5, 31. Y que es el juez de los muertos. Los Hechos capítulo 10, verso 42. Y en su segunda epístola de segunda de Pedro 3:18, vemos que adora al Señor y le atribuye a Él gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces vemos que no existe registro alguno en el sentido de que Pablo el apóstol viera a Jesús en la carne, aunque lo vio en forma glorificada, pero se encontraba en contacto directo con los que lo habían visto. Aquí tenemos el testimonio
de algunos discípulos, entre ellos Pedro. También Pablo que jamás perdió esa apariencia hacia Dios, que le había sido inculcada desde su juventud, describe no obstante con calma perfecta a Jesús como gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Se halla en Tito capítulo 2 verso 3. Pablo le representa encarnado la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9, y como creador y sostenedor de todas las cosas, Colosenses 1:16 y 17. Como tal, su nombre debe ser invocado en oración, 1 Corintios 1:2, comparando Hechos 7:59. Y su nombre está unido al del Padre y del Espíritu Santo en esa bendición apostólica que encontramos en 2 Corintios 13:14. Desde el principio vemos a la iglesia primitiva considerando divino a Cristo y lo adoró como tal. A principios del segundo siglo, un funcionario romano informó que los creyentes estaban acostumbrados a reunirse antes del amanecer. ¿Y qué más hacían? Cantaban un himno de alabanza a Cristo como si fuera Dios. Gloria sea al Señor. Ahora tenemos a un autor pagano. Él escribió lo siguiente: los cristianos adoran todavía al gran hombre que fue crucificado en Palestina. Hasta el ridículo de los paganos constituye un testimonio de la deidad de Cristo. Por lo tanto, amados alumnos, esto nos enseña que creemos en un Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, y Él es la sustancia del Padre, Dios de dioses, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no creado, siendo de una sustancia con el Padre, por quien todas las cosas que están en los cielos y en la tierra fueron hechas, quien para nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió y fue encarnado y hecho hombre y sufrió y se levantó al tercer día y ascendió a los cielos y vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Muy bien. Teniendo entonces hasta este momento, esta ha sido nuestra segunda clase en cuanto al curso de Cristología. Vamos a poner la hora, aquí tengo la hora, 12:28. Vamos a apuntar el horario 12:28.